El significado de los cuantificadores, es decir, la semántica de los cuantificadores, está asociada al concepto con el cual han sido definidos. Por ejemplo, el cuantificador para todo, pues tendrá asociado su valor semántico con el cumplimiento del predicado para todos los objetos que están en el universo de discurso. Si alguno de los objetos no cumple el predicado, es decir, no lo vuelve verdadero, pues el predicado completo para todo X, el predicado, se volverá falso. Lo mismo sucede con el cuantificador existencial. En el existencial solamente requerimos que uno, pueden ser muchos más, cumplan el predicado, pero si alguno lo cumple, el predicado se va a volver verdadero. Es decir, el predicado existe X, el predicado alrededor de ese X va a ser verdadero si alguno de los objetos del universo se vuelve verdadero. ¿Eso cómo se describe en términos de los operadores lógicos I y O? El cuantificador universal para todo X corresponde con evaluar el predicado para cada uno de los objetos del universo y conectar todos esos predicados con un conectivo lógico Y. Es decir, lo debe cumplir para X1 y para X2 y para hasta llegar al objeto último del universo. En cambio, el predicado existencial se conectan con un conectivo lógico O, pues lo que nos interesa es que se cumpla para uno de todos los objetos. Puede cumplirse para X1, o se puede cumplir para X2, o se puede cumplir, o se puede cumplir, o se puede cumplir para el objeto Xn, que sería el último objeto de nuestro universo de discurso. Esto nos permite a nosotros, tomando el ejemplo del universo de discurso, los dígitos, establecer predicados tales como el predicado P de X, X es múltiplo de 4. En este caso, nosotros sabemos que solamente va a ser verdadero para algunos objetos de los dígitos. En este caso tenemos el objeto 0, 4 y 8, van a ser verdadero ese predicado. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos la definición de ser múltiplo como el de esta igualdad. Si el número se puede expresar como un número natural multiplicado por ese dígito. En ese caso, el 0 se puede expresar como el múltiplo de 4 porque es 4 por 0, el 4 se puede expresar como 4 por 1 y el 8 se puede expresar como 4 por 2. En este caso, nos damos cuenta que el valor de verdad del predicado para todo X, P de X, pues debe ser falso porque no todos los objetos cumplen ese predicado. El objeto 3 no se puede expresar como múltiplo de 4, el objeto 5 no se puede expresar como múltiplo de 4 y así sucesivamente. Mientras que el predicado existe X, P de X es verdadero porque por lo menos hay uno. En este caso es el 4 mismo, o el 8, o el 0 que cumplen el predicado. Ahí vemos la diferencia entre conectar con I y conectar con O los predicados. Mientras que el uno es verdadero con solamente uno que lo cumpla, el otro debe ser verdadero solamente si todos lo cumplen. Algunos de los cuantificadores tienen unas propiedades muy similares a las que tenemos en la lógica proposicional. ¿Por qué? Porque el predicado existencial, el cuantificador existencial, está definido en términos de os, mientras que el cuantificador universal está definido en términos de I. Y nosotros recordamos que las leyes de Morgan nos permitían cambiar un I por un O. Eso sucede aquí. Nosotros vamos a poder cambiar un para todo en términos de un existencial y un existencial en términos de un para todo a través de una negación. De esta manera los cuantificadores son transformados a través de las leyes de Morgan de la siguiente manera. Un cuantificador existencial, si le ponemos una negación antes, significaría no existe un X que cumpla el predicado P. ¿Qué quiere decir eso? Que para todos los objetos que están en el universo de discurso no se puede cumplir ese predicado. Por eso lo podemos transformar mediante esta equivalencia a para todo X no P de X. Eso nos permite ir de un existencial a un cuantificador universal o de un cuantificador universal a un cuantificador existencial. Nosotros podemos hacer una regla similar si empezamos negando un cuantificador universal. Si nosotros decimos no para todo X se cumple el predicado P, ¿qué estamos diciendo eso? Que debe existir un ejemplo que hace que ese predicado no se cumpla. Eso es lo que estamos diciendo con esta equivalencia. Existe un X tal que no P de X. Estamos afirmando que existe un ejemplo que podemos mostrar para decir no todos los objetos cumplen ese predicado. Esa es la forma en que se utilizan los
los cuantificadores que los podemos transformar de un lado a otro, y va a ser muy útil cuando nosotros hagamos ciclos, porque los ciclos van a hablar sobre objetos que están organizados posiblemente en arreglos, posiblemente valores que vamos a ir tomando del usuario, etcétera. Y nosotros lo que vamos a transformar es un predicado para todo, que nos va a hacer un ciclo, que va a ser un para, de alguna manera, en proposiciones del tipo existencial, o existenciales en términos de cuantificadores universales.